No, por ahora solo consulta, ¿sí? Si vemos que en función de lo que vayan preguntando podemos ir planteando alguna cosa si no se entiende, pero ya están en condiciones de hacer ejercicios, de experimentar, de ver dónde están trabados, qué conceptos no entienden. ¿Sí? Profe, yo tengo una consulta Sí. sobre qué representa el término eh, y cuando está derivado dos veces en flexión. Sí. Ese término, ¿qué es lo que representa de por sí? ¿A vos qué te parece? ¿Qué es lo que inferís? En función leíste la teoría, el desarrollo, la O sea, hipótesis, el yo, planteo. yo por lo que entiendo, esa es la curva que se genera después de aplicada la flexión y la curvatura macroscópica. Sí. ¿Y cuál es tu duda entonces? Eh, Cuando yo la integro, que el resultado ese, ¿qué es lo que sería la pendiente? Claro. Ah, bien, bien, Sí, perfecto. acuérdense, fíjense bien la deducción, estoy tratando de acordarme acá, abro por lo menos un PDF para que rápidamente lo podamos ver. Flexión elástica, está 18. Recuerden el planteo, ¿sí? Siempre para ver qué dicen las ecuaciones, ¿sí? La tenemos acá al final, ¿sí? ¿Qué dicen las ecuaciones? Obviamente ustedes tienen que tener en cuenta siempre las hipótesis y el planteo, ¿sí? Acuérdense que esto es consecuencia de dos hipótesis, pequeñas deformaciones. Eh, la, la hipótesis de deformación, que las secciones planas permanecen planas y solo giran alrededor del eje neutro, y además de plantear el equilibrio, ¿sí? Estas expresiones que planteamos acá. Eh, bueno, en esas condiciones, por compatibilidad de deformaciones, ¿sí? Recuerden el tema de que la hipótesis definida o tiene como colorario y que el eje neutro, la línea del eje neutro no experimenta cambios de longitudes a lo largo de X, ¿sí? Por lo tanto, solamente tenemos, como está explicado acá, desplazamientos en Y y giros debido a la curvatura que toma la viga, ¿sí? Si el momento era constante a lo largo de la viga, obviamente la curvatura es constante. Si no, recuerden que esta expresión, ¿sí?, está asociado a una sección, al entorno de la sección. O sea, para un delta X, la curvatura que toma ese delta X está dado por el momento aplicado en una sección X y las propiedades, la rigidez a la flexión de esa sección, ¿sí? Dado por el material y el momento de inercia respecto al eje Z, ¿sí? Entonces, después el planteo con las hipótesis determinadas y obviamente nuevamente tomando que pequeñas deformaciones, que las curvaturas son realmente para un delta X muy pequeñas, se obtiene la ecuación de la línea elástica, donde I segunda claramente es la derivada segunda de Y en función de X. Y en función de X será la elástica que toma luego de aplicar la distribución de momentos, ¿sí? La primera derivada da la pendiente para un X determinado y la segunda la curvatura. Integrando, vamos al camino inverso, esto da la curvatura, integrando una vez da el giro en función de X e integrando dos veces el desplazamiento Y, ¿sí? Obviamente al integrar tenemos constantes de integración que las tenemos que definir con las condiciones de contorno. En este caso, esta función va a ser válida entre A y B, ¿sí? Y en ese rango de validez tenemos que buscar las condiciones de contorno, ¿sí? En este caso,
tenemos como condición que para x igual a 0, y es 0, y para x igual a L, por ejemplo, donde está aplicado B, el desplazamiento es 0. Y esto está dado por las condiciones de contorno o por los vínculos, ¿sí? Si en cambio tenemos una viga empotrada en A, ¿sí? Como hemos visto varios casos, las dos condiciones están en el empotramiento, ¿sí? Que el I es 0 y que el giro es 0, por las restricciones del empotramiento. No sé si te contesta la pregunta. Sí, sí, perfecto, profe, muchas gracias. Profe, yo tenía una consulta de un ejercicio de una guía. Dale, mostrame. El 3 de la guía 15, 3 de la guía o sea, 15. más que de un ejercicio es más teórico la consulta. Bien. Cuando tenés una fuerza que es excéntrica, o sea, que no esté en el centro, en el baricentro, el MZ no me cuesta calcularlo. 3 de la guía 15, para que me ubico. Sí. No, pero, a ver, cuando es excéntrico y no coincide con el baricentro, lo que tenés que hacer es desplazar la carga, ¿sí? Por ejemplo, acá, vamos a ver, si querés definir cuál es el momento flector, esto tiene que ver con lo que vimos para que los comparto, el primer módulo, ¿sí? Cuando veíamos esfuerzos. Por ejemplo, el 2 o el 3 es lo mismo, pero acá se ve bien claro, ¿sí? Esto es un típico ejemplo para medir desalineaciones, por ejemplo, en ejes ensayados, atracción, utilizando extensometría, que eso van a ver en estática. Pero, ¿sí? Si yo no aplico la carga acá, tengo una excentricidad, ¿sí? Respecto de los ejes baricéntricos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es trasladar la solicitación, ¿sí? al centro de la sección, y de esa forma van a estar generando momentos flectores, ¿sí? Una componente respecto de cada eje, ¿sí? Recuerden lo que vimos cuando iniciamos el tema de esfuerzos. Nosotros tenemos una carga resultante en el espacio sobre la sección, ¿sí? Tenemos un sistema que puede ser simplificado con una carga determinada que no tenía por qué pasar por el eje, ¿sí? Por el baricentro de la sección. Pero para calcular los esfuerzos nosotros teníamos que trasladar todo a ese punto y descomponer según los tres ejes, ¿sí? Si esta P es trasladada a este punto, ¿sí? De tal manera que yo en lugar de tener esto, lo saco, pero ahora voy a tener la carga P acá, pero al trasladarla a eso, a ese lugar que me define un axial según el eje X, al trasladarla voy a generar un momento flector que no coincide con los ejes, porque hay acá dos distancias, creo, no sé si hay, ¿sí? Según estos ejes, o podés poner un eje que pase justo por P y el otro perpendicular. Entonces, esta distancia que yo estoy trasladando la carga me va a generar un momento flector, ¿sí? Perpendicular a el plano que genera P y este desplazamiento D. Momento flector que va a estar, obviamente, en este sentido, ¿sí? Entonces, en lugar de tener esta P, yo tengo esta P ya ahora en el centro, el baricentro, más un momento flector. Si no me coincide el vector momento respecto de uno de los ejes que estoy analizando, lo puedo descomponer en dos componentes momento flector, ¿sí? Sí, pero mi consulta es que ese no va a ser el momento flector máximo,
El momento flector va a estar ubicado en un extremo. En este caso, esto es una cupla y no tenés corte, así que el momento flector que tenga acá va a llegar hasta acá en forma constante. Eso sí, pero yo lo que voy es que el momento flector, si vos haces el grafiquito del momento, que es una diagonal, que pasa por cero en el baricentro. O sea, el flector máximo no va a estar en donde se aplica P, sino en uno de los extremos. No, pero me parece que vos estás confundiendo esfuerzos con tensiones. ¿Sí? A mí me parece que has hecho una ensalada. Cuando nosotros vemos distribución en una sección, estamos hablando de distribución de tensiones, de componentes de tensión debido a un esfuerzo. ¿Sí? Eso es consecuencia, obviamente, al hacer un axial excéntrico, es como si tuviese un axial puro más un flector. ¿Sí? Y eso nos lleva, a ver si podemos volver. Déjame recordar. Ya entendí. Eso nos lleva a lo que vimos. ¿Sí? Si tenemos un axial y un flector, vamos a suponer el corte, no lo tengas en cuenta. Ahí, en ese caso que estábamos mirando, no hay momento, no hay esfuerzo de corte. Entonces, lo que vamos a tener, esto no lo tenemos, vamos a tener este flector y este axial. ¿Sí? Este no está, entonces tenemos este flector y este axial. El flector puede estar respecto de MZ, de MI, ¿sí? O pueden estar los dos, ¿sí? Pero tanto NX como MZ o MI va a generar, ¿sí? Tensiones eh, normales, sigma XX, ¿sí? A ver si tengo acá. Sí, mejor lo hacemos acá. ¿Sí? Este no está. Este no está. Entonces yo tengo un axial excéntrico, en realidad si llevo el axial, el NX, al baricentro, ¿no? El origen de coordenadas de los ejes principales de inercia, y le agrego el momento flector debido a esa traslación, ¿sí? Eso es lo que se genera cuando tú tienes una excentricidad, o sea, un axial que no está bien alineado con el eje de la viga, aparecen estas cosas. ¿Sí? Es muy común en la práctica, porque es muy difícil alinear los esfuerzos. ¿Sí? Ni hablar en flexión, en compresión. Se complica más todavía y hay inestabilidad elástica, pandeo, lo que se conoce como pandeo. Bueno, pero acá vamos a cortar esto acá. ¿Sí? El momento flector te genera la distribución de tensiones. Obviamente los máximos en la superficie, porque sabemos que las tensiones la distribución de tensiones generada por un momento flector eh, varía linealmente con la distancia al eje respecto del cual está aplicado el momento, o sea, el eje Z. ¿Sí? Esto lo da la distancia I. El eje Z, recuerden que está acá. ¿Sí?
Y obviamente vamos a tener, así expresado, tracción arriba y compresión abajo. Y el esfuerzo axial me genera una distribución uniforme a lo largo de toda la sección. Recuerden, por ejemplo, esta sección. ¿Sí? Los dos esfuerzos generan tensiones del mismo tipo. Y por lo tanto, para cada punto, independientemente de su posición, yo voy a poder calcular la sigma XX, ¿sí? Total, como la sigma XX debido al momento en Z más sigma XX debido al axial en X. ¿Sí? Porque me generan las mismas tensiones. No pueden sumar tensiones distintas. Tienen que conseguir el vector. Sí, pero ese MZ lo calculás como la fuerza y la distancia que pones es de donde la trasladaste hacia el baricentro. Esa Sí, es la pregunta. recordá que la componente flector es perpendicular, ¿sí? A la distancia que está trasladando. ¿Sí? Si vos trasladás desde un punto que tiene I y tiene Z, para llevarlo a IZ00, estás generando dos componentes de momento flector. ¿Sí? Uno en I y el otro en Z. ¿Sí? Si la carga está aplicada, por ejemplo acá, ¿sí? Este I y Z igual a 0, yo lo traslado el axial desde acá hasta acá. Entonces el momento Z está dado por la carga en X por esta distancia. ¿Sí? Por esta distancia. Eso sí, la axial está sobre el eje Y. Pero si está en un punto cualquiera, vos generás una componente en Z y una componente en Y. Pero es lo mismo, ¿sí? Lo único que haces es complicar el problema. Lo importante acá es entender qué estoy haciendo, ¿sí? Y recuerden que los esfuerzos son la descomposición de una solicitación simple que se puede obtener con una carga aplicada en el espacio en una determinada posición, ¿sí? Cuando ustedes analizan esfuerzos, M, N y Q, y descomponen según los tres ejes que están trabajando, el eje de la viga y dos perpendiculares que definen la sección, ¿sí? Descomponen eso, trasladan esa carga al baricentro y descomponen la carga y el momento generado. ¿Sí? Y ahí aparecen dos flectores, un torsor, dos cortes y un axial. ¿Sí? Son las tres componentes de la fuerza y las tres componentes de esa cupla, ¿sí? Que ustedes generan al trasladar la fuerza. ¿Sí? Y acá, esto aparece en muchos libros como carga excéntrica o eje neutro, ¿sí? ¿Cómo se desplaza? ¿Cómo obtienen el nuevo eje neutro donde las tensiones sigma XX son cero? ¿Sí? Bueno, con esta expresión, ustedes tienen que sigma XX, esto es MZ y ZZ por I, más NX por el A, dividido el área. ¿Sí? Profe, Entonces, sí. perdón, ¿y ese eje neutro no va a ir, tipo, si tenés axial y flector, no va a ir variando dependiendo de dónde estés? No, para Porque, una sección, obviamente, va a depender del valor de esto. claro, ¿Sí? por eso sí, para una sección determinada, digo, sí, está bien. Para una determinada sección, el eje neutro es único. ¿Sí? ¿Cómo lo obtienen? Donde las tensiones son cero. Entonces, igualando esta expresión igual a cero, sacan el valor de I. ¿Sí? Sacan este valor. O sea, así de sencillo. ¿Sí? Donde las tensiones son cero, saquen el valor de ahí. En este caso, ¿sí? ¿Dónde va a estar? Y bueno, fíjense que donde esta y esta se anulan, entonces el eje neutro va a estar más o menos por acá, ¿sí? Dependiendo de qué tan grande es el axial y el momento flector. Puede ser que un momento, este punto, el eje neutro, salga de la sección, si este axial es muy grande, ¿sí? Comparado con este. ¿Eh? Entonces, porque ustedes van a terminar teniendo unas tensiones que son de este tipo. Las totales, ¿sí? Una cosa así,
y una cosa así. ¿Sí? Siempre van a ser positivos. Si el axial es mucho más grande que el flector lo único que hace es genera una variación sobre esto. Pero ¿dónde está el eje neutro? Bueno, donde esto se haga cero, ¿sí? Por acá, en este punto. ¿Entiendes? Y eso, ¿cómo lo obtienen? Utilizando estas expresiones. Es todo utilizando exactamente las mismas ecuaciones, pero entendiendo qué es lo que está haciendo. Por eso no soy partícipe de explicar estas cosas, configuraciones o ejercicios específicos con una teoría distinta, porque todo se basa en la misma teoría y en la superposición de esfuerzos. Si ustedes entienden eso, pueden resolver cualquier ejercicio sin necesidad de aprenderse fórmulas para cada caso, porque las mismas fórmulas las pueden deducir ustedes, ¿sí? Fíjense que ya estoy con las consultas que están haciendo, que si yo tengo otra componente de flector, por ejemplo, según el eje Y, lo único que tengo que hacer es sumar acá el momento en Y. Obviamente acá ahora aparece Y, el momento de inercia según el eje Y la variable va a ser Z, ¿sí? Si tengo dos componentes de momento flector y un axial, los tres generan sigma XX, y esto, para hallar el eje neutro, lo igualan a 0. Y ahora ya el eje no va a ser paralelo al eje Z, sino que va a ser un eje oblicuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora ustedes tienen la variable Z. Igualando a 0, lo que van a tener es una recta de Y en función de Z, ¿sí? En el plano IZ, que es en el plano de la sección. Puede ser, el eje neutro puede estar, no sé, por acá, o por acá, depende de los momentos flectores y el axial, ¿sí? O puede estar una cosa por acá. Ustedes lo pueden calcular analíticamente, eso, usando superposición de tres componentes, dos flectores y un axial que generan el mismo tipo de tensión, ¿sí? Profe, en el caso de que habías dicho que la tensión generada por la axial era mucho más grande que la generada por el momento en Z, Sí. ahí te daría como un eje neutro fuera de la figura, fuera de la sección en realidad. O sea, uno lo dice como que si te preguntan, decís que tiene un eje neutro fuera de la sección o que no tendría eje neutro. Es que aparece en la teoría, inclusive si ustedes buscan los libros, como aparece el radio de giro, aparecen ejes neutros con distintas palabras. O sea, es así, el eje neutro queda fuera de la sección. Pero ¿qué significa eso? Que toda la sección está sometido al mismo signo de tensiones, ¿sí? O todo tracción o todo compresión. No hay, ¿sí?, una variación como en el flector puro, donde por encima del eje principal de inercia hay tensiones de un sentido y lo mismo del otro, pero en sentido contrario, ¿sí? Lo único que va a definir el momento, la componente de momento, es la variación a lo largo de la sección, ¿sí? ¿Qué pendiente tiene? O sea, qué tasa de variación espacial tiene las tensiones sigma XX, pero si tengo o no tengo eje neutro, lo va a definir la relación entre las dos componentes, ¿sí? Puede ser que esté adentro o puede ser que esté afuera. Si está adentro significa que el flector es más fuerte que el axial. Si está afuera, que el axial es más fuerte, entre comillas, ¿no? Genera mayores tensiones sigma XX que el flector. Esas cosas. Pero si ustedes entienden qué están haciendo y de dónde fíjense que es superponer tensiones y con eso obtener en qué momento o en qué lugar, o sea, tienen que entender cómo se generan las tensiones, por qué pueden hacer superposición y el concepto de eje neutro. ¿Cuál es el eje neutro? Bueno, el eje donde las tensiones son cero. El caso de momento flector tenía que ver con la hipótesis también, ¿sí? Que las secciones giran alrededor de ese eje, ¿sí? Esto sigue pasando, por eso hace superposición. Ahora,
si yo agrego un axial, las secciones no solo van a girar alrededor de sus ejes, sino que se van a desplazar debido al axial. ¿Sí? Si lo piensan en cuanto a desplazamientos o cambios macroscópicos. ¿Sí? Aparte de la curvatura, el axial va a generar un estiramiento. Entonces, debido al flector, la sección gira y debido al axial se desplaza. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Fíjense que también, si ustedes analizan un diferencial de viga, también van a tener que, si las tensiones son todas de un mismo signo, también las deformaciones. ¿Sí? Bueno, voy a mirar, a ver. Bien. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta y un ejercicio está desarrollado en tu libro? ¿Sí? Porque no me quedan muy en claro unos signos que no veo por qué los cambia. No sé si querés que te comparta pantalla exactamente dónde es. O te digo en qué página estaba, como quieras. Y compártimelo mejor, así lo vemos todo. Ah, no todo permitido. Ah, perdón. Sí, no problema. Está, ahí debería estar. Ahí están viendo, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, era este caso en el que tenía Sí. un codo, digamos, y lo que hacía era analizar el punto A, B, C y D de la sección del empotramiento, que era la sección más solicitada. Sí. El tema es que cuando lo analiza, por ejemplo, sí, en el punto A estuve de acuerdo, digamos, en los signos y demás, pero cuando analiza, por ejemplo, el punto B, que sería en realidad lo mismo pero contrario, vi que, por ejemplo, a la tensión de corte generada por el momento en X, le cambia el signo. Dice que estás viendo, estás analizando un ejercicio. ¿Qué página es? ¿Te acordás? Ah, pero hay que... no sé exactamente, pero era alrededor de la 250, un par más. Me parece que ustedes están usando una copia que tiene errores. Ah, Con ese ejercicio hay 2 o 3 errores. Como es una copia del centro estudiante, vieja, claro, puede ser. los libros tienen las correcciones. Página 253, profe, creo que es. Sí, acá la encontré. Gracias. Sí, justo ahí hay algunos errores, con FI, por ejemplo, en lugar de FX, tau XZ debido a MX. ¿Y cuál era el que decías? No, creo que esto ahora que lo estoy mirando mejor, sí está bien que sea negativo porque está diciendo que es negativo, pero en el punto D, que sería Sí. le cambia el signo, o sea, le pone signo positivo a la tensión de corte debido a QZ. Y en realidad ese es siempre negativo, o sea, no importa dónde yo lo esté analizando, siempre tiene el signo negativo, salvo en A y en B, que debería ser nulo. No, pero a ver, en realidad recuerden que el signo en cuanto a tensiones, para el único que importa es para las tensiones normales, ¿sí? Porque indica si son de compresión o de tracción. Para las tensiones de corte solamente analicen, porque por ahí a lo mejor la idea acá era solo poner que tiene un sentido contrario, ¿sí? Fíjense que en la 253 el corte tiene signo negativo, pero indicando que va para abajo. En realidad tiene sentido contrario al I, ¿sí? Un poco, creo que en la clase anterior alguien
y dijo lo mismo, ¿sí? Ya está puesto por ahí el signo que uno pondría en el tensor de tensiones, ¿sí? Pero va hacia abajo, en sentido contrario al eje positivo Y. Claro. En el tema de las tensiones debido al momento torsor es una convención, o sea, va para si la izquierda o por la derecha, de acuerdo a dónde lo mire. Entonces, a usted lo único que le importa, tiene que poner atención. En cuanto a tensiones de corte, cuando miran la sección, no como está acá, o sea, como miran la sección donde está IZ, es qué circulación tiene. O sea, si está el corte, qué dirección tiene, y después el torsor, en qué sentido lo están considerando, ¿sí? Para después ver si se suman o se restan, para definir bien, ¿sí? Cuál es el punto más solicitado. Pero por lo que veo acá está bien planteado. Claro, o sea, lo que me sonaba raro era como que, digamos, en C y en D les cambia, les pone signo a uno negativo y al otro positivo en el tau XZ debido a QZ, cuando en realidad, si yo analizo gráficamente, es todo negativo eso. Esa era mi duda. O sea, si yo pienso acá, Q de Z siempre va para abajo. Entonces no entendía por qué en uno lo ponía negativo y en el otro positivo. No, pero por eso, porque... Claro, o sea, es por un tema de la circulación. No, porque me parece que porque la expresión que está ahí en la figura 13.4 es del torsor, del momento torsor, no del corte. El corte está arriba, está expresado en su totalidad con los valores, o sea, sin signo. No logro encontrar acá en qué lugar está la tensión de corte negativa. Inclusive al final de la 253 habla de que las tensiones, el módulo de las tensiones, eso es para indicar que dependiendo del punto que uno está analizando, cambia la dirección de la tensión, Claro. pero el módulo es siempre el mismo, porque depende de R, ¿sí? Sobre todo en estas secciones cilíndricas, circulares. Pero no se preocupen tanto por el signo de las tensiones, porque lo importante es entender claramente, salvo, bueno, el de momento, porque ahí sí hay que identificar, de acuerdo si el momento es positivo o negativo, el momento en cuanto a esfuerzo, identificar para I positivo si tenemos compresión o tracción, y viceversa para I negativo. Es un poco la idea. Okay. Por lo que veo, está bien planteado, están todas las distribuciones de tensiones. No, pero el 253 estamos mirando mal, no era 253 como me dijeron. Estoy buscando el ejercicio, porque eso es en el espacio. Creo que era lo último antes de cambiar, digamos, de capítulo. No tengo acá el libro, pero era el último ejemplo desarrollado. Sí, acá está. Perfecto. Sí, inclusive tau X y tau X de 2P por L1. Sí, ahora está, es 259 la parte. Sí, pero se ve bien, ¿eh? Estoy mirando acá y me mostrás los... A ver, punto D. Mostrame el punto D, a ver. Ahí va. Acá están todas las tensiones del punto D. El punto A. Punto A, ahí está. No, en el gráfico que hiciste. Está bien. En el gráfico, el A y el B son los que están arriba abajo, C y D, izquierda y derecha. Bien, mostrame el estado tensional que mostraste abajo, el tubito y el círculo de Moore. Solo hice el del A, que era el que estaba ahí. Sí. Y X.
Claro, pero ahí tenés un problema. Que vos lo estás mirando. Bien. Sí, tenemos los ejes cambiados. Vos pusiste el I, yo tengo el Z, pero igual, sí. Claro, eso me sonó medio raro, o sea, el círculo de Moore estaba hecho con Y y X, o quizás yo lo vi mal por la copia que tengo, quizás se ven mal los ejes, pero y después cuando dibujaba la sección la hacía en el plano IZ. Bueno, ahí está el problema, porque si yo pusiera el plano, el punto A analizara XZ, yo no tengo tau y X, porque es superficie libre. Perdón, ZX, porque es superficie libre. Claro, sí, eso sí. El punto A que ves acá arriba es un punto superior. Yo no puedo tener tau ZI sería. No puedo tener. ¿Sí? Tampoco puedo tener XZ, ¿sí? Hacia arriba, debido al corte, o hacia abajo debido al corte. Porque es en ese punto, como indica. Sí, sí, ahí no tengo nada. Por eso está graficado el otro lado en el plano XY. Claro. ¿Sí? Es como mirándolo Sí, sí. de arriba. Claro. El plano Z, el punto A, mirándolo de arriba, el plano Z no tiene tensiones. Y solamente tiene la tensión XY debido al momento torsor. Porque debido al corte, el punto A no tiene tensiones tau XZ. ¿Se entiende? Sí, está razonándolo, pero sí. No puedo opciones, a ver si puedo escribir, anotar acá. Sí, se puede. Igual queda menos de un minuto, te digo, por si por ahí escribís algo y se borra. Okay. Esta tensión es chiquito, muy grande.